En este tercer capítulo del curso Procedimiento Administrativo, vamos ya a introducirnos en el rol de la administración pública. Recordarán ustedes que en el capítulo anterior pudimos conocer cómo se instrumenta una solicitud para iniciar un procedimiento administrativo a solicitud de parte interesada. En este capítulo seguimos en el recorrido del procedimiento administrativo y ahora, una vez que la administración pública ha recibido esa solicitud, vamos a jugar el rol de administración pública y vamos a ver cuáles son las prerrogativas, los poderes, las facultades que tiene la administración pública cuando comienza a sustanciar un procedimiento. Veamos cuáles serían algunos aspectos generales que de cierta manera se ligan a los del capítulo anterior y se ligarán a los del capítulo posterior, pero recuerden que la metodología que estoy utilizando es una metodología vivencial, es decir, como si estamos transitando el camino del procedimiento, en vez de hablar concepto por concepto separado y que ustedes no puedan atarlos o aplicarlos a la realidad. Entonces, miren aquí, queridos amigos, tenemos la dirección del procedimiento y lógicamente es el servidor público que instruye el procedimiento administrativo el que tiene el poder para dirigir el procedimiento. Aquí, digamos, no quiero que se tomen textualmente mis palabras, pero para que se les pueda hacer más fácil la comprensión, ¿quién dirige el proceso judicial? El juez. En este caso, el que dirige el procedimiento administrativo es el servidor público que lo instruye. Pero veamos cuáles son las particularidades o qué es lo que se podría hacer mejor. En primer término, nosotros podríamos hablar de que un procedimiento podría iniciar de oficio o a petición de parte. Cuando un procedimiento inicia de oficio, deme un segundo, estoy conectado acá. Voy sin mi cursor. Bueno, sigamos asumiendo los retos. Tengo dos tipos de procedimientos, queridos amigos. Los procedimientos que inician de oficio, que yo ya les manifesté según el artículo 183, ¿no es cierto? ¿Cuáles pueden ser? Cuando es por petición razonada de otro órgano, por orden del superior, por iniciativa propia o por denuncia, ¿se acuerdan? Ya vimos eso en el capítulo anterior. Entonces, y también tengo los procedimientos que pueden iniciar a petición o solicitud del particular. Ahora bien, una principal diferencia entre el procedimiento administrativo y el proceso judicial es lo que se llama la competencia recursal, es decir, que un juez, por ejemplo, contencioso administrativo, no puede él mismo proponer la demanda y decir voy a tramitar este juicio, o no puede decir voy a indagar la legalidad de los actos que ha dictado la Agencia Nacional de Tránsito, si es que no hay una demanda, no lo puede hacer. En principio, por el principio de separación de poderes. En cambio, la administración pública sí puede e incluso debe iniciar los procedimientos de oficio. Por ejemplo, digamos que en esta crisis energética que estamos pasando, que el Ministerio de Energía dijera, no, pues es que como nadie me ha pedido que haga nada, entonces pues yo estoy cruzado de manos. Vayan a revisar, nadie ha presentado una solicitud para que yo esté buscando formas de bajar los efectos de esta crisis energética. No, es de oficio. Él tiene que moverse, ¿de acuerdo? O, si no, también otra forma de iniciar los procedimientos son a petición particular. Pero aquí hago una precisión. Hay ciertos procedimientos que se pueden iniciar de forma mixta, porque la administración lo quiere o porque el particular lo quiere. Y así la ley nos va a decir de oficio o a petición de parte. Pero en cambio hay otros procedimientos que solo pueden iniciar a petición de parte, porque tutelan, digamos, lo que sería un interés un poco más particular. Por ejemplo, que alguien quiera pedir un permiso de construcción. Obviamente eso va a iniciar siempre a petición de parte.
Y también hay procedimientos de oficio que no pueden iniciar a petición de parte. Y yo ya les manifesté en el capítulo anterior, por ejemplo, un proceso de contratación pública. No puede una persona venir y decir, vea, yo quiero que contrate esto para el municipio de Quito o para el municipio de Guayaquil. No, pues el municipio verá qué es lo que necesita contratar. En tal caso, usted hará una sugerencia, presentará una denuncia, vea, aquí esta calle no tiene bacheo, etcétera, etcétera. Pero en principio hay ciertos procedimientos que solo son de oficio, otros que son de petición de parte y otros que son mixtos. Pero lo importante acá, queridos amigos, es que aún cuando sea que se inicia de oficio o sea que se inicia a petición de parte, siempre se aplica el principio de oficiosidad, a diferencia del procedimiento judicial, donde aplicamos en cambio el principio dispositivo. Acá no, acá es el principio de oficiosidad. La administración se va a mover para que esto camine, el procedimiento camine hacia adelante. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer, por ejemplo, a través de la dirección del procedimiento. Y acá nosotros tenemos entonces el artículo 135 del Código Orgánico Administrativo, que nos dice justamente que le corresponde a la administración, ¿no es cierto? La dirección de ese procedimiento ejerciendo las competencias. Esto de la potestad de dirección le podría ayudar a la administración a solventar ciertas cuestiones que tal vez no estén plenamente legisladas en totalidad, pero que la administración diga, a ver, yo tengo que hacer esto, a ver, yo voy a dirigir, yo tomo la decisión de si esto se hace o no se hace, siempre en el marco de la ley, pero para darle vialidad al procedimiento, para darle eficiencia, para quitar las trabas irrazonables, que justamente también el principio de oficiosidad se manifiesta en el artículo 139, cuando nos dice el artículo 139 lo siguiente, nos dice, a las administraciones públicas les corresponde el impulso oficial del procedimiento administrativo. Y dice así, al solicitar diligencias o trámites que deban ser cumplidos por otros órganos administrativos, debe indicarse el término para su cumplimiento. Entonces, acá vemos dos cuestiones que derivan de este impulso procedimental, que debo indicar el término para cumplir las diligencias. Entonces, acá mire, que no se vayan a enojar entre servidores públicos cuando el uno le dice al otro, emítame el informe para resolver este caso en el término de 5 días. Y el otro dice, ¿acaso que eres mi jefe para que me esté poniendo término? ¿Cómo así? No, no, no. Tenemos que actuar en pro de que esto salga rápido y por lo tanto yo le puedo poner un término y le dispongo en cuánto me tiene que contestar y no es para que se enoje, es para que se hagan las cosas bien. Y también, en virtud de eso, puede el órgano competente, o debe más bien, corregir los errores de derecho. Facilito. Lo que conocemos en el derecho procesal como el iura novit curia, acá también. Acá se aplica como subsanar los errores de derecho también en el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque se entiende que el procedimiento administrativo o el derecho administrativo está dirigido a personas que no necesariamente son abogados. Imagínese usted, si en el derecho procesal que está dirigido a los abogados se aplique el iura novit curia, no vaya a ser en el procedimiento administrativo que está dirigido al ciudadano y que la participación de los abogados es auxiliar, sugerente, pero no es obligatorio. Y también, en virtud de este principio de oficiosidad, nos encontramos las órdenes de despacho, es decir, en qué orden cronológico se va a ir despachando las solicitudes, ¿ya? ¿En qué orden cronológico se lo va a hacer? Sin que, evidentemente, digamos, no sea esto una camisa de fuerza, porque lo lógico es que yo vaya despachando las solicitudes según me van ingresando. Si van ingresando antes, si van ingresando después, entonces voy poniendo en la fila, ¿no es cierto? Pero dice también que salvo por razones justificadas. Entonces, verán, y aquí pongo un tema sobre la mesa. Las razones justificadas no deberían ser el tema de es que en esta ya nos dormimos mucho tiempo y ya se nos va a prescribir, o en esta ya va a operar el silencio administrativo. Y por eso le ponemos al principio. No,
Las razones justificadas deberían ser claramente decir, mira, este trámite se trata de una persona con discapacidad, entonces démosle un trato preferencial. O en este caso, esta persona, digamos, me imagino que las operaciones, por ejemplo, que se agendan en un hospital, hay unas operaciones que serán de vida o muerte, que hay que meterlas rápido, y hay otras operaciones que tal vez serán un poquito que se pueden esperar. Sería ilógico, pues, que alguien diga, no, no, a ver, respetemos aquí el orden de las operaciones, y el que ingresó primero, ingresó primero. Si ya se muere, ya no es nuestra culpa. ¿Para qué ingresó tarde? No sería lógico, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que te da un criterio de razonabilidad. La acumulación y la disgregación del procedimiento, que son posibilidades y que también derivan de la dirección del procedimiento. ¿Y qué es la acumulación? Vamos a dirigirnos al artículo 144 y lo vamos a explicar. Y dice así: acumulación objetiva y disgregación de asuntos. Dice así: el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, puede disponer la acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. Entonces, por ejemplo, acá lo que yo podría decir es el tema de, a ver, me presentan una solicitud, ¿no es cierto? Y digamos que esta persona me presentó una solicitud para que ponga un medidor, digamos, en algún barrio o para que legalice un tema, ¿no es cierto? O vamos al ejemplo que estamos tratando. Me pide para que haga el proceso de la acreditación del permiso de hospitales veterinarios, que es el ejemplo que vamos a tratar en esta clase. Entonces, resulta que así como pidió el medidor una persona, me la pidió otra en el mismo barrio. Yo digo, voy a acumular este procedimiento. ¿Para qué voy a hacer uno, uno, uno? Como tienen identidad sustancial los procedimientos, entonces acumulo y dictaré una orden de procedimiento que le disponga a todos, vea, este procedimiento que era el 1, el 4, el 5, ahora se acumula y entre todos va a ser el 6. Y eso me va a permitir, obviamente, que yo pueda tener, si convoco una audiencia, los convoco a todos, si es que yo abro un término de prueba, es el mismo para todos, que ya no sea necesario que me esté ingresando los mismos documentos si son repetitivos, etcétera. Pero también me puede pedir, también dice el artículo, que el servidor público, en virtud del 144, puede disponer la disgregación o separación, dice. Asimismo, para la adecuada ordenación del procedimiento, el órgano administrativo puede decidir su disgregación. Por ejemplo, digamos que yo estoy haciendo, digamos, un procedimiento que ya estuvo así acumulado y yo empiezo a ver que hay cuestiones distintas, ¿no? Es que este señor solicitó más cosas, este menos, o en el tema de las coactivas, por ejemplo, a ver, yo de gana hicieron una coactiva aquí por el impuesto predial y otra hicieron por el impuesto, qué sé yo, del IVA y de otro impuesto. No tiene nada que ver uno con el otro, separemos porque así se me hace más fácil, o porque tienen tiempo de prescripción distinto los créditos, etcétera, etcétera, o porque se presentó una impugnación solo respecto de esta glosa y las otras no. Entonces, esta de acá, separemos el procedimiento para poder continuar cobrando lo de acá y lo de acá que se espere porque está en impugnación. Sí me explico, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objetivo de la acumulación y disgregación que se la hace, digamos, cuando tengo identidad sustancial en el objeto, en lo que se pide, o no la tengo y por lo tanto tengo que separar. Sobre esta decisión de la administración de decidir acumular el procedimiento o disgregarlo, no cabe recurso. Las personas no pueden presentar una apelación para decir, no, sepáreme y todo eso. La ley ha dispuesto que esta es una decisión de quien dirige el procedimiento. Ahora bien, si bien esto es visto desde el punto de vista de la administración, si nos vamos un artículo antes, disculparán los números que estoy haciendo esto con el mouse, no con mi tableta como siempre lo hago, pero si ven el artículo 143, en cambio habla de la acumulación subjetiva y dice así, dice, cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, pueden ser formulados en una solicitud única. Entonces, el artículo 144, que es el que expliqué primero, es visto desde el punto de vista de la administración, que le presentan muchas solicitudes y las puede acumular o, si ya están acumuladas, los puede disgregar.
Pero, en cambio, el 143 es visto desde el punto de vista del particular, que digamos, en un barrio vamos a pedir el tema de los medidores y lo vamos a pedir yo y todos los vecinos de mi cuadra. Entonces la ley te dice, no, pues a ver, si es que tienes la misma pretensión, presenten todos una solicitud. Ya, no hay problema, presenten todos. Y ahí entonces ya es un derecho para las personas, presentan todos, pero puede ser que la administración diga, pero es que aquí me están pidiendo cosas distintas, porque este me pide medidor de agua y este me pide de luz y este me pide de acá. Entonces yo los voy a disgregar, porque así, porque esto lo va a resolver tal dirección, estoy acá, etcétera, etcétera. Creo que la idea está clara. Creo que todos entendemos, así que ¿para qué vamos a redundar en este tema? Pasemos a un asunto más interesante, que es un tema que yo sé que ustedes muchas veces se preguntan, y es el tema de la actuación oral y la audiencia. ¿Qué pasa con este tema de la actuación oral y las audiencias? A ver, cuando nosotros revisamos lo que dice el Código Orgánico Administrativo previamente a ver lo que yo he consignado ahí, queridos amigos, ustedes se van a dar cuenta que la audiencia está prevista en el artículo 137 y lo que nos llama la atención de la audiencia es que no es obligatoria, que la audiencia es facultativa, ¿sí? De hecho, dice el código que salvo los procedimientos regulados en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en los que por disposición de la norma la realización de la audiencia es de carácter obligatoria, realizados de forma verbal en las correspondientes, perdón, acá dice, perdón, acá estaba, les leí mal la parte esa. Dice así, esta competencia es facultativa y se ejercerá sin que afecte a etapas o términos del procedimiento. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿por qué la audiencia en el procedimiento administrativo es facultativa? Y bueno, en primer término definamos qué es una audiencia. Audiencia viene de audio, ¿no es cierto? De audición. La Real Academia Española define como audiencia como el acto de oír las personas de alta jerarquía u otras autoridades previa concesión a quienes exponen, reclaman o solicitan algo. Es decir, una audiencia es que te escuche quien te va a resolver antes de concedértelo o negártelo. ¿Y por qué la norma dice que la audiencia es facultativa? Bueno, porque si nosotros revisamos en primer término los artículos 75 y 169 constitucionales, vamos a ver que la oralidad es un principio solamente del sistema judicial. Por tanto, en principio, que la audiencia sea facultativa no está contraviniendo la Constitución, porque la oralidad no es un principio del procedimiento administrativo, salvo ciertos procedimientos administrativos donde la oralidad sí se ha previsto como un principio. Por ejemplo, los procedimientos de sumarios administrativos, donde la oralidad está prevista como un principio y ahí sí la realización de la audiencia es de carácter preceptivo y no facultativo. Ahora bien, pero si decimos entonces que eso es la audiencia, podemos concebir también a la audiencia desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva la podemos ver a la audiencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tomemos como análisis lo que señala la ley española y después entendemos cómo debemos entender el alcance de audiencia en nuestra ley, por ejemplo, en la ley española, ¿no es cierto?, se regula el trámite de audiencia sin atarlo al principio de oralidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en España, donde el trámite de audiencia es preceptivo, el mismo se circunscribe a la alegar, a la posibilidad de alegar y presentar documentos y justificaciones que se estimen pertinentes. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que dice Denterré y Fernández analizando la ley española, dicen que lo que realmente hace la audiencia es facilitar al interesado
el conocimiento de la totalidad del expediente y permitirle consiguientemente realizar una defensa eficaz y completa de sus intereses en base a lo actuado en el procedimiento. Entonces, esto que la doctrina y la ley española le llaman la vista del expediente, es lo que de cierta manera se ha querido contemplar también en el Código Orgánico Administrativo de la siguiente forma. Entonces, aquí quiero hacer un tema. Nosotros podemos entender al término audiencia en el procedimiento administrativo desde dos perspectivas. Una perspectiva en estricto sentido, donde se lo entiende como audiencia oral, y una perspectiva en amplio sentido, donde se lo entiende como la vista del expediente. ¿De acuerdo? ¿Y qué es esa vista del expediente? Es, como dicen Terría, facilitar al interesado el conocimiento de la totalidad del expediente y permitirle consiguientemente realizar una defensa eficaz y completa de sus intereses en base a lo actuado en el procedimiento. Entonces, acá es lo que les manifestaba. Si lo vamos a ver en estricto sentido en el tema oralidad, la ley nos dice que la audiencia es facultativa. Es facultativa. En términos estrictos, la audiencia es facultativa en el procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos de eso? No es una etapa en sí del procedimiento, no es que usted, como en los juicios orales, dice una etapa de audiencia preliminar, otra de audiencia de juicio. No, no, no. La audiencia no es una etapa. La audiencia, de hecho, si se la quiere llevar, se la podrá llevar dentro del término de prueba, pero también se la puede llevar después del término de prueba, porque puede ser una audiencia para producir prueba, pero puede ser una audiencia también para que se alegue o para que se expliquen conceptos. Ya vamos a ir viendo cuáles son las posibilidades. Puede ser útil para, como digo, para explicar conceptos de prueba técnica. Por ejemplo, digamos, en un procedimiento no quiero decir sancionador porque este no es un curso de procedimiento sancionador, pero digamos que es un procedimiento para entregar frecuencias de radio. Entonces, puede ser que hayan unos conceptos técnicos que tengan que explicarse de la propuesta que ingresó el particular. Entonces, llamo a una audiencia para que me explique esos temas o para que esta prueba que está muy voluminosa y técnica me lo explique. Se la puede pedir de oficio a petición de parte y claramente, pues, se dejará un acta de constancia. La norma no dice expresamente grabación, pero obviamente entendiendo esta evolución de la norma y que hoy en día todo el mundo va a grabar para dejar fidelidad de lo que se hizo, se grabará y se levantará un acta en la que se hará firmar, no hay problema. En el término del artículo 137, lo que dice la ley, la audiencia es facultativa bajo esas reglas. Pero, entendiendo un poco más allá, en términos amplios, lo que sería más bien la vista del expediente, que no se sustenta en el principio de oralidad, sino en el principio de transparencia, entonces la vista del expediente es preceptiva, es obligatoria. El que le permitan al particular, como decía Denterría, el conocimiento de la totalidad del interés, del expediente, perdón, el conocimiento de la totalidad del expediente. Y por eso es que justamente es fácil determinar que antes de resolver un procedimiento administrativo sancionador, por ejemplo, te tienen que notificar con el dictamen y todas las actuaciones. Es fácil determinar que tiene que tener conocimiento a los documentos que formaron parte del expediente. Miren, por ejemplo, lo que dice el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo hablando de la motivación, que dice, se puede hacer remisión a otros documentos siempre que la referencia se incorpore al texto del acto administrativo y conste en el expediente al que haya tenido acceso la persona interesada. Entonces hay que permitir el acceso. Y esta falta de acceso al expediente viola, digamos, la validez del procedimiento. Diríamos que sí, si es que obviamente se tomó la decisión a base de documentos que la persona nunca pudo conocer, nunca pudo contradecir, etcétera, etcétera. Salvo, o más bien la regla, digamos, sería cuando se produce indefensión. Entonces, ¿cuándo no se podría producir indefensión? Por ejemplo, no se podría producir indefensión si es que
los únicos documentos con los que se va a resolver el expediente son con los mismos que ya ingresó el particular. Entonces ahí no se produce indefensión. O también podrán haber otros supuestos, pero siempre el tema es decir, ¿qué me dejó en indefensión? No, es que no me notificó el tema de que el señor ha salido de vacaciones y por lo tanto le dejó encargado al otro. ¿Por qué le produjo indefensión eso? Le produjo indefensión porque el otro tiene una causal de excusa o recusación. Ah, puede ser. Pero ¿por qué le produjo indefensión? ¿Solo porque no le avisaron que se cambiaron los servidores públicos por cuestiones de organización administrativa? No, para nada. Entonces, para que ya también vayamos viendo un poco de cuál sería el parámetro. Y para terminar con el tema de la orden de las normas generales del procedimiento, queridos amigos, muy brevemente estas 5 cuestiones que se desprenden del artículo 145, que tiene que ver un poco ya con carpintería, digamos, del procedimiento. Primero, lógico, los documentos constarán ordenados cronológicamente en función de su recepción. Claro, obviamente, bueno, la norma, esto es como decir las instrucciones del champú. Todo el mundo sabe usar el champú, ¿no es cierto? Pero la norma, por si acaso, nos dice. Entonces, si te llega un documento, obviamente el más antiguo va digamos, atrás y el más nuevo va adelante. Claramente. Las hojas del expediente serán numeradas de manera secuencial, lo que conocemos como la foliación del expediente. Aquí va algo importante. Al acto de simple administración, que prácticamente son todos los que antiguamente se llamaban providencias administrativas y que deberían llamarse órdenes de procedimiento, entonces al inicial, a los que van sustanciando, a los que van abriendo términos de prueba, a los que van respondiendo cositas, hasta antes de la resolución, todos esos se llaman órdenes de procedimiento. Y mire, para identificarlos, la norma nos ha dicho, dígale, orden de procedimiento primera, segunda, tercera, cuarta. Qué bonito que fuera que actuaríamos así como administración pública. Porque ¿qué nos toca estar diciendo? Y miren que hasta feo se escucha. En el oficio de fecha tal, memorando número NXJK 2018-2045, ¿y no les ha pasado a ustedes que hasta cuando están escribiendo tienen que estarse aprendiendo esas letras raras? Qué bonito que fuera decir, en la orden de procedimiento tercera, en la orden de procedimiento segunda, en la orden de procedimiento cuarta, y que incluso te ayuda a situarse temporalmente, pues. Porque digamos tú, ¿cómo sabes que el oficio JX425 fue antes que el WHS? Te toca estar viendo. Pero en cambio, si ya tú ya sabes primera, segunda, tercera y cuarta, sabes pues obviamente que la cuarta fue después de la tercera y la tercera después de la segunda. Ojalá se pueda implementar este tema. Ojalá se pueda implementar este tema, queridos amigos. Cuarto, en cambio, el acto administrativo, que es el que ya resuelve, ese se llama resolución. A ese sí le ponemos resolución. Ahí le puedes poner resolución MDQ si es del municipio de Quito, resolución CGS, es Contraloría 2021-058, y a ese nomás. Entonces, no hablemos de providencias y sentencias, hablemos de órdenes de procedimiento y de resolución. Y finalmente, dice acá, la constancia se incorporará al expediente bajo la nomenclatura de razón. La razón que se pone, por ejemplo, dice la constancia, entonces de los hechos que demos por realizados. Razón, se notificó en tal casillero tal fecha, una razón, y la firma el secretario del procedimiento. O razón para enmendar, me equivoqué en una fecha, me equivoqué en un número, no voy a estar cambiando todo el acto. Razón, dejo constancia que lo correcto en esta fila es tal cosa. Punto. ¿De acuerdo? Y nadie se hace problema por eso.